2 de abril del 2011, Colegio de Abogados del Estado Zulia, en mi concepto, uno de los colegios más importantes de Venezuela. Tenemos aquí precisamente el busto del doctor Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela de 1772 a 1899, que le rinde un homenaje del Colegio de Abogados del Estado Zulia a nuestro libertador Simón Bolívar. Homenaje también del Colegio de Abogados del Estado Zulia y general en jefe Rafael Urdaneta. Precisamente es un reconocimiento y se encuentran a la entrada del Colegio de Abogados del Estado Zulia. A continuación voy a hacer un recorrido a las instalaciones del Colegio del Estado Zulia. Y precisamente en este recorrido al Colegio de Abogados del Estado Zulia me encuentro con uno de los juristas más brillantes de Venezuela y que es orgullo de Venezuela en el mundo, y que sea el mismo doctor Herman quien nos haga su presentación. Bueno, doctor, encantado de ser entrevistado por usted. Para mí es un honor sus palabras. Mi nombre es Herman Pexor Pernía. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia desde hace más de 40 años y he ocupado cargos en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de la República en una época determinada. Doctor, a propósito, fui enterado que fue decano de la Universidad del Zulia, que es una universidad muy prestante en América Latina. Sí, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia entre el 93 y el 98, o sea, durante 2 periodos. Fui electo y reelecto, pues. Antes había sido director de posgrado, había sido director de un instituto de filosofía del derecho y jefe de departamento de filosofía del derecho. Listo, lo bautizo y lo llamo jurista porque usted constituye orgullo en América Latina y es un hombre de mucha producción académica. Precisamente hay más de 14 obras publicadas y quiero hacerle una pregunta muy importante porque hoy en día ha tomado este tema importancia en el mundo del derecho y tiene que ver con la hermenéutica jurídica. ¿Cómo concibe usted la hermenéutica jurídica? Bueno, fíjate, eso que acaba de decir es muy importante porque la hermenéutica está presente en todos los campos. Ahí se habla de hermenéutica religiosa, teológica, literaria, filosófica y por supuesto hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Algunos dicen que es un arte, otros dicen que es una ciencia. Es si se quiere, la ciencia de la interpretación, cuyo objeto es la interpretación jurídica. Y el tema es, ¿qué es la interpretación jurídica? La interpretación jurídica debe comenzar por determinar el sentido y significado atribuible a X norma jurídica, puede ser general o individualizada. La cuestión es que, como las normas jurídicas están elaboradas con palabras, y las palabras generalmente son polisémicas, siempre hay varias posibilidades hermenéuticas, o sea, siempre habrá varias posibilidades de interpretar una norma de varias formas diferentes. Lo que pasa es que eso no significa que el intérprete, ya sea el operador jurídico, como juez por ejemplo, o un simple abogado que prepara una demanda ante un tribunal, no va a ser que le va a dar el sentido que a él le dé la gana a la norma. Hay un marco del cual se desenvuelven las posibles interpretaciones. Por eso, como decía un jurista alemán, en las hipótesis de interpretación el límite es el texto posible. Y en ese sentido, yo comparo la interpretación jurídica con la interpretación, y sobre todo la interpretación judicial, con la interpretación musical. Y eso no es original mío, eso ya lo descubrió un gran jurista norteamericano, Jordan Frank, y lo hizo también un jurista alemán, Helmut Cohen, y también lo analizó Carlos Cosio allá en Argentina. ¿Qué significa eso? Cuando un músico interpreta una partitura que ha elaborado un determinado compositor, tiene un límite, puede ser muy creativo, pero si yo empiezo a interpretar un vals de Liszt, no puedo ser tan creativo que termine en una sinfonía de Beethoven. Lo mismo, el intérprete jurídico, sobre todo el juez, puede interpretar creativamente una norma jurídica, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde su promulgación al momento en que él toca interpretarla para resolver un caso concreto que se plantea muchos años después de la promulgación de la norma. Debe hacer una interpretación objetiva y no subjetiva, no tomar en cuenta la intención del legislador, sino lo que la norma le dice en ese momento. Pero el límite va a ser siempre el texto posible. Si una norma habla, por ejemplo, de hijos, yo puedo comprender los hijos legítimos, los hijos ilegítimos, los hijos adoptivos y hasta los hijos políticos, pero no los sobrinos, por ejemplo. Entonces, eso es importante tener claro eso, porque muchas veces los tribunales supremos
se desbordan más allá de sus atribuciones y pretenden hacer decir a la norma lo que la norma no es posible que diga sin caer en un absurdo. Es verdad, como decía un jurista norteamericano, que la Constitución de los Estados Unidos dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que dice, pero hay siempre un límite, y ese límite está dentro de lo razonable, no puede ir más allá de la nature des choses, de la naturaleza de las cosas. Doctor, fui enterado además que su formación no solamente se hizo en la República hoy Bolivariana de Venezuela, sino además que recibió formación fuera de Venezuela. Además es una autoridad en Derecho Constitucional y en Filosofía del Derecho, y no se diga en hermenéutica jurídica, en interpretación y argumentación. ¿En qué parte del mundo recibió su formación? Bueno, apenas yo me gradué de abogado, incluso empecé a trabajar como profesor en la Universidad Suiza muy joven, ¿no? Y quien era en ese momento el jefe de la cátedra, e incluso era el rector de la universidad, José Manuel Delgado Cano, se empeñó en que yo me fuera a estudiar al exterior, y me fui a estudiar y hice el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas bajo la dirección de Chaim Perelman, el padre de la teoría de la argumentación jurídica. Después de eso, yo elaboré una tesis doctoral que me permitió obtener el título de doctor en Derecho en la Universidad Libre de Bruselas, que se llamó La noción de igualdad en el derecho de algunos estados de América Latina. Ese libro recibió un premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y en ese libro analicé el tema de la noción de igualdad. ¿Qué es la igualdad? La noción de igualdad a través de varias ramas del derecho en varios países de América Latina. Después de eso regresé y me reincorporé a mi facultad, y más adelante hice especializaciones en Derecho Comparado en la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo. Doctor Germán, hoy en día se dice y se afirma, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hablando de igualdad, que la igualdad no es frente a la ley, sino que la igualdad es frente a la vida. ¿Hay alguna diferencia y tiene alguna importancia? Bueno, fíjese lo siguiente, una distinción que yo me empeñé siempre y me empeño en sostener, que una cosa es la igualdad ante la ley, que se refiere a que la norma jurídica debe ser aplicada conforme a lo que ella dispone. Yo puedo establecer una norma discriminatoria por la cual permita votar solamente a los hombres, y cumplo con la igualdad ante la ley en la medida en que todos los hombres voten, por ejemplo. Pero el problema es que hay un principio más importante, que es la igualdad en el derecho o en la ley, que es el principio de no discriminación. Y mientras que la igualdad ante la ley es una exigencia a quien aplica la norma, interpreta y aplica la norma, la igualdad en la ley o en el derecho, para decirlo mejor, es una exigencia al legislador, que no puede establecer ninguna discriminación o desigualdades fundadas en criterios de distinción naturales o culturales que están prohibidos positivamente, posiblemente en una condición, o suprapositivamente en tratados internacionales. ¿Qué significa esto? Que hoy en día no se puede admitir que se establezcan discriminaciones fundadas en el sexo, en la raza, en el color de la piel, en la lengua, en la cultura, en la religión, o incluso en la condición económica y social. Ahora, lo que pasa es lo siguiente: para alcanzar la plena igualdad de los seres humanos no basta ni la igualdad ante la ley y la igualdad en el derecho o en la ley, sino que necesitamos un principio de compensación social o de nivelación social. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera la legislación de los estados debe promover a través de mecanismos, por ejemplo, los subsidios familiares, las becas, etcétera, para permitir la igualdad de oportunidades a las personas, pero a su vez, cuando se establece que el impuesto sobre la renta, por ejemplo, debe ser proporcional a los ingresos, también entonces está limitando las posibilidades de aquellos que se enriquecen demasiado. Ese principio de compensación o de igualación social es necesario, porque no basta tener la igualdad ante la ley o la igualdad en el derecho, sino que necesito de alguna manera establecer una compensación entre las personas, y ahí es que entraríamos en el tema de la igualdad en la vida. O sea, la cuestión es que darnos oportunidades a todos para empezar la carrera. Ahora, será la responsabilidad de cada uno de mantenerse en la carrera, ¿no? Mi doctor Germán, no me puedo despedir sin manifestar que sería extraordinario lograr una integración entre el Colegio de Abogados del Oriente Colombiano, Norte de Santander y Arauca, Universidad Libre de Colombia, Ciudad de Cúcuta, Universidad del Zulia y Colegio de Abogados del Zulia. ¿Qué opina usted hoy en día sobre esta integración? Bueno, es que la naturaleza de las cosas, vamos a llamar así, nos lleva a que Venezuela y Colombia estén unidos, sobre todo en el área fronteriza del estado Zulia, del estado Táchira, del estado Apure, etcétera, con los respectivos departamentos de Colombia. Porque al fin y al cabo nosotros formamos una sola patria. Nuestro padre libertador fue el mismo.
muchos de los venezolanos participaron en las luchas de independencia en lo que se llamó la Nueva Granada. En realidad, cuando se disolvió lo que se llamó después la Gran Colombia, quienes quedaron gobernando, en principio Rafael Urdaneta en Bogotá, Flores en Ecuador, Páez en Venezuela. Es decir, por un momento todos los presidentes eran venezolanos, pero ellos no se sentían venezolanos, ellos se sentían colombianos, en el sentido de cómo Bolívar había concebido eso. ¿Por qué Bolívar adoptó el nombre de Colombia? Porque Miranda, en el proyecto de integración que creó, de crear una gran patria latinoamericana, habló de Colombia. ¿Y por qué le puso Colombia? En honor a Cristóbal Colón, que había sido olvidado porque América se llamó América por Américo Vespucci, y esa es otra historia. Entonces, quien reivindicó a Colón fue Bolívar, siguiendo las ideas de Francisco de Miranda. Entonces, por eso Colombia conservó el nombre de Colombia, pero seguimos una sola parte, siendo una sola parte. Doctor, solamente termino esta entrevista afirmando Colombia y Venezuela una sola bandera. Muchísimas gracias y que viva la integración latinoamericana. Que viva.